Bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Hoy con la grata compañía del licenciado José Llor para compartir otra programación más de Técnico. Así es, un abrazo cooperativo a todos y bueno, vamos a abocarnos de lleno porque hoy tenemos un tema, como siempre, ¿no es cierto? Sí. Pero hoy un tema específico, muy actual, sí. El acontecimiento de la semana pasada, un congreso sobre economía social y solidaria. Así es. Para ello tenemos un reportaje disparador para que nuestros estimados televidentes vean lo que, según el punto de vista del licenciado Oscar Madoeri, habla de la economía social. Así es que el señor director nos va a poner un párrafo de esa entrevista que le hicieran a él. Adelante, señor director. La economía social suele tener todavía como una imagen derivada de otro, ¿no? Y lo definimos por lo que no es ni economía privada ni economía pública. Y entonces el planteo tenía que ver con reconocerle la identidad específica que la economía social tiene, que es otro principio, es una economía que funciona bajo los principios de solidaridad, de asociativismo, de articulación entre actores diversos, de construcción de capital social. Y esto es sumamente importante, sobre todo en una provincia como Santa Fe, que tiene alrededor del 30% de las entidades y de los asociados a fundaciones, mutuales, cooperativas, que es uno de los aspectos de la economía social. Entonces, la primera cuestión es realmente recuperar ese valor sustantivo de una economía que funciona bajo principios distintos a los dominantes, a los del mercado, pero que a partir de allí ofrece respuestas concretas para diferentes tipos de necesidades sociales, sobre todo en los sectores más postergados. Argentina arrastra como secuela de 30 años de neoliberalismo, desde a partir del golpe de 1976, la ruptura de una relación armoniosa que supimos tener en otra etapa de nuestra historia entre inclusión social, educación y trabajo. Es decir, como cuando se ha roto eso, las políticas focalizadas a uno de esos aspectos, a la generación de empleo o a la educación o a la inclusión, si no son vistas integralmente, suelen tener déficit, límites en sus alcances. Y la economía social, los programas de economía social, los que está implementando el gobierno nacional, lo que implementan algunas provincias, lo que implementan algunos municipios, también como el caso de Rosario, creo que son los que más efectivamente están llegando a recuperar esa armonía entre estos tres aspectos. Me refiero a que son programas que se basan en la lógica de la inclusión social y generan opciones de empleo y de autoempleo muchas veces, a través de entramados productivos, a través de programas de emprendimiento o a través de subsidios concretos a alguna producción que se pueda hacer, y a su vez capacitan para ese empleo, con lo cual son programas que están dando esa recuperación de la relación virtuosa entre estos tres componentes, que me parece que es el desafío más fuerte que tiene nuestro país por delante, ¿no? Porque es un país que sabemos que está atravesando una etapa de crecimiento, una etapa de recuperación del valor de lo público, de la regulación del Estado, de la presencia pública que es tan necesaria en el mercado, pero que también necesita darle oportunidades a la medida de las necesidades de aquellos sectores que fueron los más castigados en la época del auge neoliberalismo y que todavía hoy presentan algún grado de marginalidad. Entonces la economía social, reitero, contribuye eficazmente a ello. Bien, ahí teníamos la entrevista del licenciado Oscar Madoeri. Él es un estudioso, licenciado de esto de la economía social, rosarino él, y que aporta en este caso conocimientos. Así es que en base a va a girar nuestra programación del día de la fecha. Tal cual. Y sí, el profesor Madoeri, investigador, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, nos habla, nos da conceptos, nos da elementos para avanzar, para conocer, yo diría en detalle, qué es la economía social y solidaria.
se habla mucho, colega, de lo que es la economía social, pero muchas veces no se define, es decir, no se entiende bien qué es lo que es. Se asimila mucho la economía social a la cuestión de los subsidios, pero el subsidio es una mínima parte, es nada más que para arrancar, pero la economía, como lo explicaba, es otra cosa, otra cosa. La economía social tiene que ver con una manera de encarar la producción distinta, diferente a la que generalmente nos acostumbramos a trabajar y a producir en forma individual o dependiendo de un patrón. Acá eso no existe. Sí. Y también vamos a compartir lo que la semana pasada en este ámbito también se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro del Congreso de Economía Social, y allí extrajimos algunas declaraciones hechas, en este caso, por el presidente del Instituto de Asociativismo y Economía Social, el doctor Patricio Griffin, quien dice: en las últimas 3 dictaduras de nuestro país, uno de los ejes fue la destrucción del movimiento cooperativo. Y sin embargo, hoy el cooperativismo está más vivo que nunca. Sigue adelante, se ha consolidado. Estamos en un momento histórico donde el desafío es empezar a tener acervo cultural, soporte histórico. Es lo que están haciendo ustedes desde acá. Esto fue la declaración que hiciera el presidente del INAES, el doctor Patricio Griffin. Y en ese mismo sentido, también el presidente de Cooperar, el señor Ariel Huarco, dijo: esta instancia de análisis que están planteando sienta un momento de trascendencia para el sector. No se lleva adelante este proceso si no lo pensamos como un avance de toda la región. Y para eso tenemos que pensar el establecer alianzas con el Estado a nivel regional. Sí, ahí podemos extraer ejes, ¿no es cierto? El acervo cultural y las alianzas con el Estado. Trayendo a eso, colega, a nuestra provincia, a nuestra realidad, nosotros que transitamos ya hace más de 20 años en esto de enseñar, de promover, de impulsar el cooperativismo, sabemos bien que el cooperativismo no está muerto. Nosotros ayudamos, esa es nuestra honra, ayudamos a que no muera en la provincia de Formosa. Y bueno, encontramos ecos. Hoy día encontramos a nivel nacional, a nivel provincial, se habla mucho de economía social, se habla mucho de cooperativas, y entonces nos encuentra a nosotros como referentes doctrinarios, principistas y con autoridad moral para hablar de esto. Y bueno, ¿qué podemos decir en base? Es decir, ¿cómo se genera, cómo se impulsa esta cuestión de la cultura asociativa? Nosotros básicamente ya lo hemos expuesto en varias programaciones y tenemos que ser reiterativos en esto, es decir, la educación forma parte de ese acervo cultural. La única manera y la única forma de que podamos conocer de lo que estamos hablando, de los principios, de los valores cooperativos, articulando, en este caso, con el Estado, es decir, la articulación de la economía social con el Estado es fundamental y se da a través de las aulas y a través de la capacitación. Nosotros el año pasado hemos estado en el interior formoseño dando la capacitación, una parte, por así decirlo, porque nos gustaría seguir con esto de las capacitaciones, y por otro lado también venimos inculcando fuertemente esto de la educación cooperativa en ámbito formal, es decir, conocer lo que en partes es la economía social para que a partir de allí ustedes, amables televidentes, tengan una noción más acertada o más genuino de lo que es la economía social, ¿es cierto? Se invoca muchas veces esto de la economía social, pero en principio debemos darle ese espíritu cooperativista, fundamentalmente ya que el movimiento cooperativo es eminentemente solidario y eminentemente social.
Licenciado, se habla mucho también de asociativismo, de economía solidaria, es decir, siempre el ámbito formal hablan de estos temas disparadores. Se habla mucho, pero nosotros sabemos, y creo que llegó el momento en que hay que sistematizar teóricamente esto. Es decir, hay que volcarlo en un documento, toda esta experiencia, todas estas acciones que viene realizando tanto el gobierno como nosotros, desde el ámbito educativo, desde el ámbito privado, en fin, pero creo que ya no soporta más esta situación el que no se realice una síntesis, una escritura sobre la experiencia de la aplicación de los principios de la economía solidaria en la provincia de Formosa. ¿Para qué? Para tener una clara orientación hacia dónde vamos y desde ahí vernos a nosotros mismos, es decir, a Formosa, a los protagonistas, a todos aquellos que están ya dentro de la economía social, vernos y aprender de nosotros mismos. Incluso, colega, estoy insinuando que podría ser que Formosa tuviera su propia experiencia, fíjense lo que estoy diciendo, pudiera ser que Formosa tenga su propia experiencia, su propia dinámica, su propio perfil de aplicación de los principios de la economía solidaria, y esto de ser así, tiene que ser sistematizado en un escrito, en un documento, a los efectos de que tengamos un estudio pormenorizado, ya sea en la facultad, ya sea en el propio ámbito del gobierno, y se estudie y se debata sobre esta experiencia y el rumbo que se tiene que tener si esto realmente fuera así. Si es que Formosa tiene su propio perfil, si se distingue, se diferencia de la experiencia de las otras provincias y desarrolle. ¿Por qué digo esto también? Es menester decirlo. Es decir, ¿por qué me atrevo a hablar de esto? ¿Por qué nos atrevemos a tocar estos temas? Y es muy simple, porque tenemos que reconocer que acá, antes de la debacle del 2001, allá por 1996, se creó el Instituto Paipa, ¿no es cierto? Un instituto que estaba abocado a la capacitación y al desarrollo de pequeños y medianos empresarios, pequeños productores, me disculpe. Entonces, ahí encontramos nosotros ya, dentro de los planes del gobierno, un mojón muy interesante que hay que rescatar y hay que encuadrarlo dentro de este estudio, dentro de esta investigación de la economía solidaria en Formosa. Y allí entra a tallar fuertemente las acciones de técnico, pero que nosotros vamos a extendernos más después de la pequeña pausa que tenemos. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. You don't even have to try. It comes easy for you. Spend a little time with you. I want a little more. Good times, bad times, give me some of that. Good times, bad
servicio y la última tecnología para que puedas disfrutar. Vanilla. Sabemos de hogar. Por casos así, ASA y ASO, es que Arnet desarrolló una aplicación para mejorar tu reputación online. Funciona así. Entras en arnet.com.ar, aceptás esta aplicación de Facebook y el sistema lanza posteos que levantan tu imagen online. De repente, Maru Botana elogia tu hamburguesa a la plancha y se dice que en tu tiempo libre creaste estos geniales stickers de familia que tanto embellecen los autos. Suscribite a Arnet 6 megas Wi-Fi más Arnet móvil y hacé como Silvina Luna, que ya cambió su reputación online con éxito. Misión. Rumbos, la revista dominical de mayor cobertura en todo el país. Moda, turismo, recetas de cocina, entretenimientos, humor y horóscopo. Cada domingo con el diario El Comercial. Bien, volvemos a este segundo módulo para continuar con lo que veníamos desarrollando. El licenciado en el bloque anterior estaba hablando de la articulación de la economía social con el Estado, pero nosotros queríamos compartir más esto en detalle a través del material que hemos preparado para ustedes, para ir compartiendo a medida que vamos desarrollando el tema. Y esto está dado fundamentalmente con la experiencia y el estudio y el análisis realizado por Tecnicop en estos 20 años de vida institucional, licenciado. Es decir, la experiencia está básicamente sintetizado o se va sintetizando en la medida en que vamos viendo cómo se van desarrollando las diversas actividades y lo que necesita nuestra gente de campo fundamentalmente, toda vez que siempre repetimos, y esto es digno de decirlo, usted y la contadora Ramírez Zarza son docentes rurales con una experiencia vasta en el territorio del interior formoseño, en tierra adentro, como nosotros decimos. Claro, así empezamos, y en este caso también tengo que hablar, ¿no es cierto?, de tu experiencia, porque vos estás enseñando también en el interior, en un instituto terciario, que tiene que ver, está ligado con la producción. Sí. Entonces, cubrimos todos los ámbitos de primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Sí. Y todo ese cúmulo de experiencias se transmiten, o intentamos transmitir a través de los medios, por todos los medios que están a nuestro alcance, pero requieren de una sistematización. Yo insisto con esta cuestión de la sistematización de la enseñanza, de la práctica, del análisis, como bien hablabas vos, de revisar nuestra propia experiencia, la experiencia que se hace en Formosa. Efectivamente hicimos varios trabajos académicos en la Universidad Nacional de Formosa. Hemos presentado en eventos de carácter internacional, nacional, desde la propia experiencia nuestra. Pero esa experiencia está ligada a la acción del gobierno. Sí. Es decir, nosotros nunca desvinculamos nuestro accionar de los planes que tiene el gobierno sobre el desarrollo de un modelo propio que plantea el propio gobernador, ¿no es cierto?, el modelo formoseño. Pues bien, nosotros enrumbamos nuestro accionar hacia los primeros pasos que implican en la educación, implican concientizarnos en enrumbarnos hacia esos objetivos estratégicos, y hemos participado, colega, desde el primer momento en los planes territoriales. Sí. Así es que podemos hablar mucho de esta cuestión. Sí, y eso tiene que ver con lo que ya venimos hablando, y
Es decir, la activa participación, o en este caso el Estado tiene que dar participación a los recursos humanos, y en este caso Tecnicop conforma recursos humanos altamente cualificados para desarrollar esa experiencia y lo que veníamos desarrollando a lo largo de los tiempos. Allí tenemos, señor director, si vamos viendo nuestro material, donde hablamos de un trabajo que estamos elaborando, que estamos realizando, que está, como se dice, en cartera para ir compartiendo. Es una primicia que damos acá. Sí, pero requiere, digamos, de esto de ir compartiendo con ustedes. Sí. Y vamos viendo, es decir, cómo se va dando esa de la economía social. Y el título, donde dice de cada chacra un vergel productivo en una economía social desde el Estado. Es decir, ya estamos planteando desde un principio la economía social desde el Estado. Esto no quiere decir de que nosotros queremos hacernos eco de esta situación, sino colaborar, y como dijo el licenciado George, partiendo del plan estratégico que ya está delineado, en donde venimos hablando de esos planes estratégicos. Es que al hablar de economía social, involucra todos los actores, todos aquellos actores que quieran y necesiten de la protección, o necesiten de otro tipo de acción, digo bien de acción, de parte del gobierno, ¿no es cierto? El gobierno, al asimilar dentro de sus políticas gubernamentales la economía social, requiere del aporte, el consenso y la participación también. Participación, sí, totalmente. No se concibe la economía solidaria, social, sin la participación plural, respetuosa, pero el aporte de todos. Entonces, bueno, sigamos con nuestro material. Nuestro material. Allí tenemos la relación concomitente entre la planificación estratégica política y el aprendizaje organizacional como componente de la economía social del modelo de desarrollo formoseño, lo que ya veníamos hablando. Y en este contexto hablamos de un capítulo 1 donde existe un planteamiento de la investigación. En este caso, Tecnicop tiene una vasta experiencia en esto de investigación social. El licenciado George es uno de los que ha escrito, tiene varios escritos acerca de esta situación, planteando la investigación, fundamentalmente social, justamente lo que venimos abocándonos. En el capítulo 2 hablamos del capítulo cooperativo en el plan estratégico provincial. Ya nosotros venimos incursionando en ese ámbito. Hemos repetido el año pasado con las capacitaciones en las distintas localidades del interior formoseño, abarcando los tres aspectos, o el doble aspecto, es decir, el aspecto educativo fundamental desde nuestro punto de vista, y la capacitación para aquellos actores sociales que necesitan fundamentalmente de esto de la economía social. Y el otro, el impacto económico, en el capítulo 3, el impacto económico social del cooperativismo educacional, que es fundamental en este esquema de que nosotros venimos hablando. Es decir, el aspecto educativo no está separado de esto de la economía social para darles instrumentos de conocimiento a nuestra población. Así es. Y también incursionamos en concordancia, o yo diría directamente con las políticas nacionales, porque vos tuviste la grata oportunidad de estar con la doctora Alicia Kirchner en un evento, es una directa participación tuya que te tocó, ¿no es cierto?, a los efectos de articular a nivel provincial y a nivel nacional nuestro accionar dentro de la economía social y solidaria. Ahí podemos observar claramente en un encuentro que nos refleja, ¿no es cierto?, el afecto con que te trató, ¿no es cierto?, en razón a la clara política, a la clara postura que tenemos de contribuir. Sí, por otra también tenemos en este caso el plan de inversión de la visión de largo plazo, donde el gobierno provincial nos da, es decir, nos da el marco de referencia, nos da los aspectos viables, por así decirlo,
para instrumentar una política activa partiendo de una economía social y partiendo de que de la chacra se tiene que desarrollar el plan estratégico y darle valor agregado a la producción. En ese caso es importante los famosos anillos productivos que se están encarando a través del gobierno, cuando hablamos del asfalto o la creación de ruta, darle mayor posibilidad de traslado de los bienes, de los productos, también las redes de electricidad de mayor potencia. Esto es una forma de ir articulando que nosotros vemos de buenas maneras esta situación, es decir, darle la posibilidad, pero que sea en función de, y cuando hablamos de función de, tiene que ser para que los pequeños productores sigan sosteniendo sus unidades productivas. En este caso, y justamente hablando de una asociación, de una cooperación, darles la posibilidad de que ellos puedan juntarse, darles elementos, y en este caso la educación es fundamental, donde aquellos minifundistas tengan la posibilidad de juntarse, no agruparse, juntarse bajo un objetivo común, bajo un proyecto, bajo una propuesta de crecimiento que tienen que tener ellos. Eso implica cursos, encuentros, prácticas, lo que hicimos el año pasado. Sí. Es decir, un diálogo directo, una práctica directa, un debate directo, porque implica un cambio cultural. El acervo, que bien lo hablás vos, el acervo cultural, que implica la asimilación de nuevas conductas, nuevos hábitos, el trabajar, el producir desde el punto de vista empresarial. Y esto requiere tiempo, porque en educación los tiempos son a largo plazo. Por eso es que se debe iniciar con tiempo y con dinámica. Sí, así es. Así es que esto es lo que hemos traído para ustedes, amables televidentes. Así es que nuestro redondeo final, licenciado. La verdad que quedó mucho en el tintero, diríamos. Porque es realmente muy rico, muy rico la experiencia y muy... El material también que hemos traído. El material es fabuloso, ¿no es cierto? Sí. De toda la experiencia que tuvimos. En fin, ya lo iremos desarrollando en las próximas emisiones. Así es. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo. Hasta la próxima.